Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 12 de abril del año 2023. En el campo internacional, las noticias más destacadas, más relevantes, pues lo primero, ayer circuló a través de las plataformas de Twitter un video horroroso, afortunadamente estaba difuminado, en donde se muestra la supuesta decapitación de un soldado ucraniano a mano de otro soldado ruso, que ahora se ha sabido que es del grupo Wagner, el grupo de mercenarios que contrata Vladimir Putin para hacer fechorías y cometer crímenes de guerra en la invasión de Rusia a Ucrania. Este video ha sido rechazado por el Servicio de Seguridad de Ucrania, que supuestamente el video fue grabado en el pasado verano y circuló, como dije, en redes sociales, en Twitter, y fue redescubierto por la cadena de televisión estadounidense CNN junto con otra grabación en donde se aprecian los cadáveres de soldados ucranianos decapitados. La ONU rechazó vehementemente este tipo de acción que viola todas las convenciones internacionales sobre el desarrollo de los conflictos bélicos, la Convención de Ginebra y todos los desarrollos que se han tenido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y el Kremlin afirmó que el video difundido debe ser verificado, ¿no?, para comprobar la veracidad de las imágenes, según el portavoz Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia de Rusia. Admitió, sin embargo, que se trata de imágenes terribles, pero insistió en estudiar su autenticidad. La misión para los derechos humanos de la ONU en Ucrania afirmó estar horrorizada por ese video. Así que el desarrollo se ha sabido en los últimos minutos que se trata de una acción, como dije, del grupo Wagner. Muy bien. Oye, Flor, 13 mujeres acusan al actor francés Gérard Depardieu de haber tenido comportamientos sexuales indebidos en los rodajes de distintas producciones fílmicas entre 2004 y 2022, aunque el laureado actor desmiente tales conductas delictivas. Estos relatos fueron publicados hoy por el sitio de información Mediapart y se suman a una investigación judicial que tiene abierto Gérard Depardieu por una supuesta o presunta violación a raíz de una denuncia presentada por la actriz Charlotte Arnault de hechos que supuestamente se remontan al año 2018. Así que escándalo en el cine internacional, específicamente con el actor francés conocidísimo Gérard Depardieu. Y por último, aquí al lado, en el vecindario, la justicia chavista detuvo por corrupción nada menos y nada más que al socio de Alex Saab, colombiano Álvaro Pulido, mano derecha del testaferro de Nicolás Maduro, y habría sido arrestado en Venezuela, involucrado en el tema de la corrupción por el desfalco de miles de millones de dólares, se habla de 20.000 millones de dólares, a la estatal empresa petrolera de petróleos PDVSA. Esto hace parte de la supuesta purga por casos de corrupción contra el equipo de el ex mano derecha también de Nicolás Maduro, Tariq El Aissami, que, como se sabe, hay una conjetura de que estaba armando su propio cuerpo de apoyo político. Nicolás Maduro lo detectó y entonces inició esta purga contra, ya van 51 detenidos, todos cercanos al exministro de Petróleo Tarek El Aissami. Bueno, y hablando de Venezuela, Guido, se murió Tibisay Lucena, que era expresidenta del órgano electoral de Venezuela, que facilitó los triunfos, sí, entre comillas, de Maduro y de Chávez. La Yolanda Pulice venezolana. Exactamente. Era como se conocía acá en el... Lucena se murió. Bueno, que Dios la tenga donde se merezca. A donde se lo merezca. Bueno. Exactamente. Exactamente. Bueno, y en el plano nacional hay varias cosas, Guido. La
criticadísima y con muchísima razón ley de incentivos fiscales al turismo sigue dando de qué hablar. Ya se han dado 32.3 millones de dólares en créditos fiscales por los incentivos turísticos, a pesar de los vetos, las protestas, las demandas de inconstitucionalidad. 32.3 millones de dólares se han entregado por parte del gobierno, ya los reconocieron. A mí me parece terrible porque los magistrados de la Corte están en completo silencio sobre las demandas de inconstitucionalidad y el Estado sigue ejecutando los subsidios, que son millonarios. Hay 2 proyectos que lo han recibido. A ver, uno de ellos fue demandado por los vecinos del Valle y el otro, voy a revisarlo, uno es Inversiones Chiricanas de Hotelería y Fideicomiso de Fomento Turístico es el otro. Y hay otros 25 proyectos que están esperando en proceso para emitir los valores. Habría que analizar si esos créditos realmente corresponden a proyectos turísticos, o hoteleros, o sean inmobiliarios, y que estén dentro de los proyectos que están enmarcados en el Plan Maestro Estratégico de Turismo para el Interior. Pero a ver, hay veto, hay demanda de inconstitucionalidad, o sea, eso estaba parado. Sí, sí, sí. Entonces, aunque sean hoteleros o turísticos o inmobiliarios, el punto principal no es ese, sino que hay vetos. Los magistrados de la Corte siguen sin fallar al respecto. Y el Estado, mientras tanto, como siempre, haciendo de las suyas, sin que haya un control por parte de los magistrados. Ese silencio, esa demora, lo único que hace es que vamos perdiendo millones de dólares, 32 millones de dólares. ¿En qué momento perdimos la proporción del dinero? Bueno. Oye, Flor, por cierto, también en internacionales, la policía de Louisville, Kentucky, difundió los videos de las cámaras del uniforme que llevan en su cuerpo los policías durante el ataque del tiroteo masivo que se produjo por parte de un empleado bancario que iba a ser despedido y que había comprado un fusil de asalto legalmente y bueno, se fue a su oficina de su banco a acabar con sus compañeros y con quienes él consideraba sus enemigos y se produjo este trágico desenlace de 5 personas muertas, 8 heridas, entre esos un policía que está grave, delicado porque recibió un tiro en la cabeza y entonces la policía decidió difundir estos videos dramáticos de la acción policial que demuestra, más allá de las escenas cinematográficas a que estamos acostumbrados en donde todo sale bien, el drama que viven los agentes del orden cuando se dan estas situaciones. Yo creo que por eso además lo publicaron, para que la gente se percate de la realidad, de lo delicado de la situación y ojalá esto sirva para sensibilizar a los congresistas que se oponen a la regulación de la venta de armas de asalto, amparados en una mala, perversa, desfasada interpretación de la segunda enmienda. Así que interesante que la policía haya tomado esta decisión. Estos videos están dándole la vuelta al mundo. Es un video de 7 y tantos minutos en donde se ve incluso cómo cae un policía, dramático, alcanzado por los disparos del tirador. Seguimos en el plano local, después de la importante noticia local que también dimos. José Luis Fábrega vuelve a hacer de las suyas o tratar de hacerlas. Ahora le presentó al Consejo Municipal de Panamá extender por 1 año más la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Panamá. Ya empezaron a pelearse los representantes opositores del panameñismo, los 2 de siempre, con los del PRD que están defendiendo la nueva iniciativa. La iniciativa, de Fábrega. Según entiendo, suspende por 3 años el plot, ¿no? Plan local lo trata de extender por 1 año más, porque ya se aprobó posponer su aplicación por 2 años, así que sí, o sea, sería... 3 años suspendido los planes locales de ordenamiento territorial. Ya está suspendido hasta abril del 2023, que fue pospuesto 2 años, y ahora él lo quiere extender 1 año más. ¿Esto qué significa? Que se van a seguir dando permisos para construcción de torres,
centros comerciales, en áreas residenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estábamos hablando el otro día de por qué la falta de agua potable constante las 24 horas del día a buena parte de la comunidad, según el censo 7.4%, yo creo que esa es una cifra engañosa. Yo creo que si contabilizamos los que no reciben agua permanentemente o reciben muy pocas horas del día agua, es mucho más grande la cifra. Pero para que tengamos Pero una parte idea, de eso es por la falta de planificación en el desarrollo de las urbanizaciones, tanto en la ciudad como en áreas de la periferia urbana. Mira, para que tengamos una idea, los promotores y desarrolladores van a poder usar la zonificación y los códigos de uso de suelo del 2003, o sea, hace 20 años. Seguir posponiendo esto permite que ellos sigan teniendo un periodo de gracia para actuar con las normas de hace 20 años. Oye, es que las cosas hay que hacerlas bien, Flor, porque está muy bien que hay que reactivar la industria de la construcción y el movimiento comercial de los bienes raíces y todo eso, magnífico, nadie puede oponerse a eso. Pero hay que hacerlo bien porque si no lo que se busca son problemas como los que hemos estado viendo durante las últimas semanas de gente que sale a cerrar la carretera, la vía interamericana, porque no tienen agua, porque no les llega agua a su residencia. El agua es vital para la vida humana. O sea, los seres humanos no podemos vivir sin agua, podemos vivir sin luz, ¿no? Hay alternativas, qué sé yo, hay la luz solar durante 12 o más horas, hay guarichas, hay velas, etcétera, pero sin agua no se puede. Entonces, hay que planificar adecuadamente el desarrollo de las ciudades, de las urbanizaciones, porque si no, tenemos un problema arrastrando ahí. Ayer fue citado, por cierto, el director del IDAN a la Asamblea, la citación como que un evento político que había del lanzamiento de la precandidatura presidencial de Gaby Carrizo opacó eso y muchos de los diputados del PRD se fueron al evento del Centro Vasco Núñez de Balboa. Y entonces esas citaciones quedan en nada, ¿no? Al final de cuentas, porque la gente queda sin recibir una explicación detallada de por qué se está dando la situación y cuál es el plan que hay, ¿no? Cuáles las proyecciones que hay, la construcción de nuevas potabilizadoras, la ampliación de las actuales, el mantenimiento, que eso es fundamental y esa palabra parece estar ausente en materia de la acción estatal, desafortunadamente. Entonces, la verdad es que es terrible y entonces encima se suspende un año más el plan local de ordenamiento territorial. Y yo lo que estoy esperando de parte de los diputados es la citación del director de ANATI para conocer acerca de la concesión de tierras a centavos a diputados como Yanibel Ábrego y varios otros, como bien dice ella, y Cristiana Adames, que no es la única. Pero ¿dónde está la citación de ANATI? Claro, sí, que como les afecta, eso no va a pasar, ¿no? Y ANATI ha estado en el ojo de la tormenta no solo por eso. Recordemos que hay 2 funcionarios presos de ANATI que están detenidos por corrupción, supuestamente por haber hecho una serie de irregularidades que tienen que ver con trámites de adjudicación. Por recibir coimas para agilizar procesos. Bueno. Así que sí, hay varias otras noticias locales. Yo creería que podemos ir a cambio y ya volvemos y seguimos con ellas. Sí, vamos al cambio. Ya volvemos. Y ya regresamos. Es a las 8, no a las 9. Ya, estamos al aire. Oiga. Hola. Sí, oiga, vieron que el Consejo de Gabinete Buenos ayer... días primero. Buenos días, Hugo, perdón. Hugo Enrique. Hugo Enrique, cuarto bate, bateando emergente. Oye, dígame. El gobierno, el Consejo de Gabinete, ayer declaró emergencia ambiental en Cerro Patacón. A escasos días de que se adjudicó el contrato para el manejo de ese relleno sanitario a una empresa nueva, se canceló el contrato con Urbalia. Se acabó el contrato. Se le otorgó a Ecolimpia, que dicen que es del mismo dueño de Urbalia, no sé. Y además lo hicieron sacaron a licitación 11 días antes del vencimiento del contrato, ese acto. Entonces eso, todo lo que rodea Cerro Patacón, huele a basura. Sigue oliendo mal. Pero espérate, yo esperaba un estado de emergencia cuando hubo el primer incendio. O bueno, no, con el segundo. O bueno, no, con el tercero. Pero no.
Es después de la adjudicación. Explícame todo, Hugo. Y entonces tú entrevistaste hoy al ministro de Ambiente y yo quedé con iguales dudas que tú. Explícame, Pero el ministro de favor. Ambiente no participó ayer en el Consejo de Gabinete. Es que debo suponer que sí estaba allí y él era el vocero para explicarle al país, no a nosotros, Pero al espérate, país. ¿él era el vocero de la empresa o del No, el Estado? vocero. Porque me quedó como con la duda, no sé. Del Consejo de Gabinete, de la decisión de gabinete. Y la confusión viene porque sí, sabemos que un estado de emergencia es para adquirir bienes y servicios de manera expedita. Y queríamos saber, oye, si tú vas a adquirir, tú mínimamente tienes una idea de qué vas a comprar, qué es lo que estás necesitando, etcétera, ¿no? Pero el ministro dio vueltas y no había manera. Al final nos habló de que sí, era necesario adquirir maquinarias, habló de un estudio también que había que hacer. Willy Bermúdez dijo después, oye, ¿qué estudios? Si ya tenemos estudios hasta el 2027 de qué es lo que hay que hacer con el Cerro Patacón. Y como ya fue la última respuesta que dio, no hubo la ocasión de preguntarle. ¿Quiénes son los representantes de esta empresa? Las tantas cosas Primero. que hay en el ambiente. Una es esa, la otra es, espérate, vamos a comprar maquinaria, pero si la empresa debe tener su propia maquinaria. ¿Para qué contrataste a la empresa? ¿Para administrar? ¿El Estado no podría administrar entonces? Entonces nosotros vamos a hacer una transición de la transición. O No sea, se entiende, no se hay entiende. tantas cosas que quedan en el tintero porque entran en un lenguaje que yo no termino de entender, porque ni siquiera es un lenguaje técnico para dar una explicación. Entonces quedan las dudas, y cuando usted duda, usted sabe lo que está alimentando, ¿no? Pero en fin, y además, aunque yo a veces digo cosas muy inocentes, hago el comentario sabiendo que usted conoce la respuesta y que nosotros conocemos la respuesta, pero no podemos decirlo públicamente. Oye, todavía estamos en estado de emergencia por el Claro, COVID, ¿no? claro. Para efecto de la Eso hasta el compra y 2024, rendición niño. de cuentas y para no demás. rendir cuentas a tiempo. Entonces, este estado de emergencia de Cerro Patacón Para luce ese va lo similar, mismo. para el mismo propósito. Además, ¿cómo decretas el estado de emergencia? Vamos, esto comenzó mal. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora es un desastre si en campaña sabías que eras un desastre y prometiste que ibas a hacer algo respecto al desastre? Sí. Tuviste que hacer una licitación corriendo. Es más, A 11 días. yo recuerdo que el ministro estuvo en radiografía invitando empresas y al día siguiente ya dijeron cuál era la empresa que había ganado. Sí, eso es Entonces, puro show. Tú fue corre y en ese momento le dijimos al ministro, ministro, esto abre pie a que de aquí en adelante suceda. Le dijimos todo lo que iba a pasar. Bueno, ya está pasando. La declaratoria de emergencia forma parte de ese salto al uso de los recursos del Estado para solucionar un problema que no se había querido enfrentar, que no se había querido solucionar y que sabíamos que buscando una empresa al corre-corre tampoco era la solución. Y bueno, al final tendremos que seguir pagando ahora sin saber cuánto, ni cómo, ni cuándo, por maquinarias, bienes y servicios, porque la empresa que estaba, claro, se llevó sus equipos, ¿no? Bueno, van dos estados de emergencia, ojo, los dos vigentes. mire, el de COVID también, hay que resaltarlo siempre, Hugo. Cuando el ministro nos habló de que la empresa había sacado sus maquinarias de Cerro Patacón, lo dijo de una manera, me acuerdo en esa entrevista, que yo le pregunté, "Oiga, ¿y la maquinaria no era de la empresa?" Sí, entonces ¿qué hay de malo en que haya sacado su maquinaria? ¿Y qué dijo? No, entonces ahí ya pues cambió el tema, porque el tema es ese. Estás hablando de teléfonos celulares y de pronto te comienzan a hablar de si hay vida en Marte. Entonces, de ahí vienen las confusiones. Y yo creo que el gobierno en estos últimos meses que tiene, el gran reto es ser transparente, hablarle claro al panameño. Es más, siento que eso puede ayudar incluso a su propio delfín, a su propio candidato, en la medida en que operen de una forma distinta las comunicaciones. Sí, pero yo creo que no pueden comunicar bien lo que no hacen bien. Por eso la invitación es a hacer las cosas bien para poder comunicarlas con más transparencia y no volverse un 8 cada vez que les pongan un micrófono en la cara. Al final del día, lo que tú haces bien no te da miedo comunicarlo. Lo que haces mal, te vuelves un guachi guachi para poder comunicarlo. Y eso es lo que está pasando. Y al final lo triste es que vienen las quejas por el periodismo, por el periodista, por los medios. No, el problema Y nunca no es se trata ese. de eso, no se trata de eso. Se trata de que si yo tengo que hablar de celulares, hablemos de celulares y hablemos transparentemente de celulares, no cambiemos, busquemos explicaciones en los árboles de mango, porque los árboles de mango no son la explicación. Comunicar es un arte, pero a la vez es un atributo que tenemos todos los seres humanos. Solamente necesitamos tener la intención de ser transparente y créanme que las cosas van a salir mucho mejor. No vino Yanivel, usted estaba ayer preguntando si venía, no vino. Claro. Pero bueno, no vino, es una decisión personal y la respetamos. Sí, lo que pasa es que entonces uno no se compromete al aire en un noticiero de que va a venir, porque entonces vuelves y agarras al televidente de tonto. Yo creo que ellos miden las consecuencias de sus actos y es una decisión personal, insisto, que yo Por respeto. supuesto. Ahora sí aprovechamos para hablar
con Pineda porque él es otro de los que se sumó a la lista de políticos que se encuentran con unas ofertas que yo no me encuentro. De verdad, yo quisiera encontrarme ofertas. Mire, y le hice una confesión personal. Mi esposa y yo estuvimos buscando una hectárea para ir planificando hacer algo en el futuro cuando nos retiremos. Una hectárea. Estuvimos en Capira, estuvimos por ahí por Cham, y los precios están, desde los derechos posesorios en adelante, ustedes están por las nubes. Entonces, cuando yo veo ofertas como esas, me quedo sorprendido, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Sí. Volviendo al tema de Cerro Patacón, aunque seguimos con el tema de la basura, Sí. cosas que pasan, la OMS establece una exposición anual de contaminación en el aire para los países. Bueno, estamos en el ranking, Estamos en el doble de lo permitido. el doble de lo, Ey. un poquito menos del doble de lo permitido por la OPS. Me pareció interesante ese dato. Oye, y cada vez que veo un diablo rojo por ahí circulando por las calles de la ciudad y por el área de Panamá Este y por la provincia de Panamá Oeste, botando ese humo negro, me acuerdo de esos rankings y de contaminación. Bajaríamos como la cuarta parte si no hubiera el diablo rojo. Del aire. Sobre todo me acuerdo de los 75, no me acuerdo cuántos millones de dólares que se pagaron para sacar a los diablos rojos de circulación y siguen circulando. No, ¿No? y no solamente eso, es que se prohibió la importación. Creo que esa importación estuvo prohibida casi por 10 años, pero a cada rato usted veía que estaban llegando los diablos rojos nuevos, entre comillas. Y digo nuevos, entre comillas, porque esos diablos rojos vienen ya de descarte en los Estados Unidos después de usarse, de haber tenido una vida útil segura. Entonces se los traen a servir acá y ya usted ha visto el desastre que han resultado con el paso del tiempo, ¿no? Y se ven todavía bastantes. No, es que le insisto, incluso cuando estaba prohibida su importación, se estaban importando diablos rojos. Es decir, ese es como el desastre de Cerro Patacón. Eso no es que ahora hay una emergencia, esa es una emergencia que hemos tenido permanentemente y que tampoco se ha querido solucionar, porque insisto, este es un tema de voluntad. Y lo comentaba, por ejemplo, y parece que fuera otro asunto, pero no, al final es un tema de voluntad con cosas tan simples como, oye, la gente del oeste tiene problemas con los apagones, oye, tenemos que ver qué es lo que está pasando para ayudarlos, voluntad, pensar en la gente, pensar en el cliente, pensar en esa persona que está siendo afectada. Hay tranque, oye, vamos a ver qué hacemos, o sea, para eso le pagamos el salario, tenemos que buscar alguna fórmula para que esa gente, bueno, tal vez no se aguantará 6 horas al día, pero por lo menos rebajemos las 5, ¿no? Sí. Y por ahí nos vamos, ¿no? Son problemas que uno con un poquito de voluntad y el sentido claro de servicio, créame que alguna respuesta se le da a la gente. Sí. Oye, a propósito de salario, vieron que la planilla estatal vale 4.000 millones de dólares. Módicos 4.000 millones de dólares al año. Nos cuesta. ¿Ah? Nos cuesta 4.000 Nos millones. cuesta. Así Y es. las cifras entre entidad y entidad varían, ¿no? El MEF, Contraloría, cada uno tiene una cifra diferente. Julio Linares, el licenciado Julio Linares, le ha dado seguimiento a ese tema muy puntualmente y él ha logrado más o menos tener una cifra aproximada, pero no coinciden ni con las cifras del MEF ni con las de la Contraloría. Es decir, ahí hay un otro mal olor, un espacio de opacidad Conveniente, pensaría increíble, convenientísimo, pero increíble a estas alturas del siglo XXI. Mientras ustedes hablan, me estoy riendo porque me estoy acordando de un señor que me encontré allá en Panamá Oeste, no me acuerdo el mismo del barrio, pero frente a su casa tienen un tanque. Hoy tenemos un especial a propósito de los tanques de aire que hay en el sector oeste, ¿no? En la provincia de Panamá Oeste. En un recorrido rapidito encontramos tanques que nunca se han integrado al sistema desde la época de don Guillermo Endara hasta el gobierno del señor Varela, pasando por el del señor Ricardo Martinelli. Pero precisamente este señor hacía una reflexión que es lo que me hacía sonreír. Él tiene una torre que es un tanque desde la época del señor Ricardo Martinelli. 5 millones de dólares costó el bendito tanque. Detrás hay un Mixacapsi que se surte con carros cisternas 2 veces al día y hay una escuela que tiene un pequeño tanquecito, teniendo ese tanque que nos costó 5 millones y que no se integra al sistema. ¿Y por qué me reía? Porque esto es una tragedia. ¿Por qué me reía? Porque el señor hacía una reflexión, ahora que ustedes hablaban de estos problemas donde no hay coincidencia en cifras y demás. Él decía,
¿Usted se imagina que este país fuera más grande? Si con un país chiquito no podemos arreglar un tanque de agua, decía él, ¿cómo sería si en este país fuéramos 50 millones de panameños? ¿Usted se imagina cómo estaríamos nosotros? Porque ellos decían, ahora nos quieren poner aguas servidas, y decía la señora, ¿y con qué van a correr las aguas servidas si no tenemos agua? No, Entonces son cosas tan simples que le lleva al panameño medio común a reflexiones como esa. ¿Qué sería de este país si fuéramos un poquitito más grande o tuviéramos un poquitito más de población con problemas que, le insisto, son tan simples y sencillos que se podrían solucionar, encontrársele algún paliativo por lo menos, si hubiese un sentido de servicio, de buena voluntad, de hacer las cosas, de pensar en la gente? Sí. ¿Qué aguas servidas si no hay agua? Porque el agua servida es finalmente el agua que uno usó para lavarse los dientes, para bañarse, para lavar los trastos, para el servicio sanitario. Si no hay agua, ¿qué agua servida va a haber? Correcto. ¿No? Yo quiero volver al tema de la planilla, Guido, porque yo estaba leyendo la noticia de la prensa sobre este tema y es risible de lo ridículo que es. Mira, en el año 2022, el presupuesto general del Estado se modificó a través de créditos extraordinarios y traslados que ascendieron a 2.496 millones de dólares, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 27.791 millones de dólares. Según el informe de la Cuenta General del Tesoro, se pagaron a los trabajadores 4.050 millones entre enero y octubre, ¿no?, del 2022. Pero enero y octubre, ni siquiera el año completo. Por eso, porque no se ha facilitado el dato al cierre del 2022, así que no es posible comparar si la cifra aumentó o disminuyó con respecto al 2021. El MEF, sin embargo, hace valoraciones de una reducción con respecto a un año anterior cuando compara esos 4.050 millones pagados en los primeros 10 meses con el total de los salarios desembolsados en todo el 2021, que ascendió a 4.441 millones. Pero es que no puedes comparar. No puedes comparar porque no tienes los dos últimos meses. No puedes comparar 10 meses con 12. Eso no, eso correcto. Sí. Oye, el ministro Alexander, por Dios. Eso es precisamente el punto. Yo no entiendo, y no sé ustedes qué piensan, de estas aseveraciones por parte del ministro Alexander. ¿Cómo vas a comparar 10 meses con 12? Eso ni la persona que menos matemáticas sabe lo puede hacer. A mí me parece que es inverosímil, reitero, que a estas alturas del siglo XXI no conozcamos a ciencia cierta cuánto es el monto de la planilla que paga tanto el Estado como los gobiernos locales a los servidores públicos. Pero peor aún... Eso es así de sencillo. Pero peor aún, mira lo que destaca la nota, ¿no? En el documento del MEF se destaca que el promedio en el número de empleados al cierre del 2021 fue de 248.339 funcionarios, pero hasta octubre del 2022 esa cifra promedio era de 2.500 trabajadores más, sin contabilizar noviembre ni diciembre. Y el ministro, como decíamos hace un momento, habla de una disminución. Pero sin contar los últimos 2 meses, hay un aumento de 2.500 funcionarios. No estoy entendiendo nada. Aquí lo lamentable es que en este tema tenemos dudas, se han sembrado dudas, quedan dudas y nadie las va a aclarar. Por eso vuelvo al tema del servicio público, de ese sentido de servicio. Siento que eso como que ha salido del lenguaje en la actual administración. No tienen claro que ellos nos están rindiendo un servicio a nosotros. Y que por el que se les está pagando, deben además, explicaciones. no es ad honorem. Y cuando digo nosotros no me refiero a los periodistas, es a la población. Mira el tema de la economía. Todas las cifras que nos presenta el gobierno en el tema económico, estamos volando, vamos bien, esto, olvídese. Pero cuando usted va a buscar información, la información es contradictoria. Cuando usted trata de aclararla, no hay quien le aclare. Y lo que sí ha prevalecido durante todos estos años es el silencio. Y esto es grave, porque después de la crisis de salud o la epidemia que tuvimos, la otra epidemia es la económica. Y si teníamos en salud vocería todos los días cuando estábamos en el peor momento, lo mínimo que se requería y que se sigue requiriendo es que alguien nos dé luces de cómo, hacia dónde vamos, hacia dónde va este barco. Fue parte de la receta del éxito. Yo no creo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo no me plego a eso, ni tengo por qué hablar maravillas del gobierno del señor Martín Torrijos, que nosotros lo criticamos,
Pero recuerdo que en la crisis mundial que se dio en ese momento, si había algo que se daba era orientación en el tema económico y fue clave para que Panamá se pudiese recuperar, no fuera afectado por esa crisis, pero había una comunicación directa, prácticamente a diario, la vocería estaba ahí, estaba disponible. Recuerdo que el propio ministro que está hoy en día, que el señor Catín Vázquez, que había un equipo que le decía al país dónde estamos y hacia dónde vamos. En materia económica, en materia de números, nosotros vamos de tanteo en tanteo, andamos ciegos. Aquí se pidió un plan, el plan nunca se dio para la recuperación económica. ¿Por qué? Porque sí, tuvimos una pandemia, tuvimos una crisis de salud, se enfrentó, el gobierno dice, la enfrentamos bien aquí, nos felicitaron en el mundo porque lo hicimos muy bien, pero esa receta no la ha aplicado en el tema económico. Sí, y mira, hablábamos ahorita solamente de dos entidades o personas, estamos hablando del MEF y de la cuenta general del Tesoro, esos son los datos, pero ahora, súmale a esas contradicciones lo que ha declarado Gerardo Solís, que dijo que hasta diciembre del 2022 se refrendó una planilla de 277.276 funcionarios públicos, incluyendo a la Asamblea. Y además, Raúl Pineda, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que se había reducido la planilla. Entonces yo realmente no suelo entender estas contradicciones, no sé a quién creerle. Es más, aquí hubo un programa de retiro voluntario que lanzó el gobierno el año pasado. Supuestamente para reducir el 10%. Exactamente, nosotros no sabemos qué efectos ha tenido. Que vuelvo al tema de la información. Yo recuerdo que en la época, y de verdad que no me gusta mirar hacia atrás porque uno corre el riesgo de convertirse en estatua de sal. Pero es que como si el know-how se lo hubiera perdido a un gobierno PRD. Porque recuerdo que cuando el plan de retiro voluntario se dio en la administración del señor Ernesto Pérez Valladares, tenían de ministro al señor Chapman. Si había algo de lo que se rendía cuenta era de ese plan de retiro voluntario que se dio cuando se corporatizaron varias instituciones. Entonces, es la misma receta. Sí, vamos al retiro voluntario, bien, pero díganle al país, nos estamos ahorrando esto, nos estamos ahorrando aquello. Miren lo que causa la falta de información. Yo recuerdo que se trató de presentar un proyecto de ley que fue rechazado para rebajarse un porcentaje de salario en medio de la pandemia. No sé si ustedes se acuerdan de eso. El 20%. Fue rechazado en la Asamblea. Bien. Correcto. El Ejecutivo mantuvo la medida para algunos era voluntario el que quisiera hacerlo. Pero como no informaba del tema, apareció casi un año después dizque poniendo el aporte de esos funcionarios, pero la gente no se lo tomó en serio. La gente pensó que le estaba tomando el tiempo. ¿Por qué? Porque no hubo una comunicación fluida del desarrollo de ese ahorro que supuestamente estábamos teniendo. ¿Por qué? Porque en el tema de números, este gobierno... Ni un tema, no solo números. No, pero el peor es el económico, y es grave. Para mí es grave. Hugo Enrique y Flor, no solamente es grave, sino es curioso, porque resulta ser que quien está al frente de la cartera de la Hacienda Pública, de Economía y Finanzas, es el mismo ministro que estuvo al frente en el gobierno de Martín Torrijos. Es lo paradójico. Quizá en ese gobierno sí lo dejaban actuar. Cuando aprobaron la ley de responsabilidad fiscal con el propósito, entre otros, de reducir la planilla a los niveles de 10 años atrás, y lo lograron. Entonces, para mí es contradictorio cómo, a pesar de la experiencia, en la praxis lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Pero no lo lograron mudos. Ahí es donde, insisto, este país tenía informes semanal. Mire, le voy a poner un ejemplo nada más. En esa época, en medio de esa crisis, se creó la Secretaría Nacional de Energía, que era la secretaría que iba a regir todos los temas energéticos. Estaba por encima de hidrocarburos. Además, hidrocarburos se plegó precisamente a esa secretaría. La ASEP le rendía cuentas a la secretaría. Usted dígame si la Secretaría Nacional de Energía existe. Mire los apagones que hay en el sector oeste. No nos dice ninguna estrategia que haya para solucionarle el problema a esa gente. Yo ayer llamé a Naturgy por un tema de una cuenta que quería saber cuál era exactamente, ¿no? Y usted sabe que la estrategia en Naturgy es que te ponen un call center que te contestan, te dice la tecla, después de la tecla por aquí, por allá. Te pasa media hora y al final nadie te atiende. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero lo que hace todavía más larga la espera es que te pasa una retraíla de lugares donde tienen problemas con el suministro. Y de unos 15 lugares, más de 10, entre 10 y 12, eran de Panamá Oeste. Entonces no hay una Secretaría de Energía que le diga al país, esta es nuestra estrategia para que no te siga pasando esto, ciudadano. Tampoco hay una SEP que nos diga nada. Y todas esas instituciones de alguna forma jugaron un papel importante en esa gran crisis que tuvimos en esos años y que se
solucionó o se enfrentó gracias a la comunicación. El ciudadano sabía hacia dónde íbamos y dónde estábamos. Y fue clave. Entonces, sí, son los mismos protagonistas, no han cambiado los actores, pero la dinámica sí. Y yo no creo, de verdad, que a la edad de nuestro ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, haya quien le pueda callar la boca. Tú sabes no que, creo. Tú sabes, Enrique, ahora que por aquí sí o por aquí, por acá. ahora no, que esa edad mencionas, no lo creo. ahora que mencionas el surgimiento, el nacimiento y la dinámica de la Secretaría de Energía, recuerdo perfectamente una anécdota. Estaba el secretario de Energía, Dani Kuzniecky, cuando andaba en su gira de medios promoviendo, por ejemplo, la compra de bombillos LED en esa época. Sí, Me acuerdo, los cubanos, esos eran los cubanos, ¿ah? Sí, cubanos. Sí, como parte de la estrategia para ahorrar, para bajar el nivel de gasto de energía, ¿no? Y había, lo que tú dices, había una comunicación sobre la estrategia que era a cambiar la matriz energética del país por energía renovable y energía limpia. Y recuerdo la anécdota que les iba a narrar porque estando en mi oficina, en aquel entonces en el diario del Panamá América, el señor Kuzniecky... El diario Panamá América antes de Cristo. Antes de New Business. Exacto. En ese momento el señor Kuzniecky recibió una llamada y quedó impávido. Resulta ser que se había estrellado el SAN 100 en Caledonia, en donde murió lamentablemente el jefe de los carabineros de Chile. Así es. Y yo le dije, Dani, si tienes que irte a atender esa emergencia, por favor. Me dijo, no. Mi misión es aquí, a terminar de explicarles la historia de la Secretaría de Energía. Y eso me impactó porque, o sea, yo consideré que era un funcionario que estaba empoderado de su misión y cumpliéndola, independientemente de la emergencia que estaba sucediendo en ese momento. Pero es que mira, Entonces, en Panamá hay algo en el Estado que yo nunca he logrado de entender del todo. Hay una gira, supongamos, a Churuquita Chiquita. ¿Por qué tienen que ir todos los ministros? O sea, bien porque Dani Kuzniecky decidió ese día quedarse allá porque sí, era impactante la noticia, era una tragedia, pero la Secretaría de Energía no era la que tenía que atender el tema. Así es. Pero en Panamá se da la situación de que hay un acto en Churuquita Chiquita. Y van todos. Todo el mundo. De paseo. ¿Y sabe a quién le cuesta esto? Nos cuesta a nosotros. Nosotros pagamos todos esos viáticos. Cuando solamente tiene que estar el gobernador que está allá, el presidente si es que va, y el ministro del ramo de las cosas que se van a atender. Punto y aparte. Para de contar. Y además, antes de que llegue toda esa delegación, hay algo que le llaman los que van adelante, hombre. Eso le ponen un nombre. La avanzada. La avanzada. La avanzada llega una semana antes, que comienza a arreglar el salón de actos, comienza o el gimnasio, o el parquecito, comienza a cortar la hierba, para que todo esté bonito cuando llega el presidente. Y después que se pudra todo y que todos los ciudadanos se aguanten lo feo, porque aquí es así. Esa es parte de nuestra... Si hay una cumbre en Panamá, Panamá está divino para la cumbre. Después, arréglense como puedan. Eso de la avanzada es parte de nuestra cultura institucional. Tristemente. Así es. Que no demuestra nada avanzado. Nada avanzado. No, eso no es nada avanzado. Es un retraso. Es un retraso. Pero ¿sabes qué me preocupa más de la rendición de cuentas de los funcionarios también? Que la Corte Suprema de Justicia los avala a no rendir cuentas. Ya lo vimos con la con AMPIME, ya lo vimos con el IFARU, ya lo vimos con la Asamblea. Entonces, ¿para qué tenemos una Corte Suprema de Justicia? Institucionalidad necesita. Un tema que no podemos pasar por alto es la visita del secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, a Panamá. Oiga, en rendición Pero de cuentas. vamos a cambio y volvemos con esta noticia. Bueno, ¿Te parece? Epa. Listo. Chao. Ya estamos de regreso con más, señor Guido Rodríguez. Flor, sí, comentábamos que ayer se dio una importante reunión en Panamá con la presencia de los cancilleres de Panamá y Colombia y el secretario nacional de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Esta especie de minicumbre era para ver el tema con la urgencia que requiere de la migración ilegal a través de los territorios de Colombia y Panamá rumbo hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y se mencionó en la conferencia de prensa, en donde curiosamente no participó el canciller Álvaro Leiva Durán de Colombia, incluso según reporta La Estrella de Panamá, a la hora de la conferencia retiraron el tercer podio que estaba dispuesto para
para él, no se explicó por qué no participó. Lo cierto es que se plantearon 3 pilares fundamentales para tratar de combatir el problema de la migración ilegal. El primero es combatir a las organizaciones que trafican con personas, a los coyotes. El segundo es abrir nuevas rutas legales y seguras, haciendo énfasis en rutas aéreas para que le permitan la oportunidad a las personas que desean migrar utilizar rutas aéreas que son evidentemente más seguras que cruzar por la selva del Darién, donde el año pasado, según reportes de organismos de derechos humanos, fallecieron 36 personas en el intento. Yo creo que esa cifra es un subregistro, pues estoy seguro que fallecieron más. Bueno, siempre habrá un subregistro. Pero bueno. Tema, ¿no? Y la tercera, que es quizás de la que hablamos aquí prácticamente todos los días, Flor, es que en ambos países, en Colombia y en Panamá, se hagan esfuerzos por mejorar los servicios públicos, los niveles de pobreza, las oportunidades para desarrollar actividades que le permitan a las personas quedarse en sus países y no migrar. Y esto tiene que ver más con Colombia, ciertamente, porque la población panameña no es una población que emigre. Sí, por acá pasan, pero no... Sí, nosotros y los panameños no somos, salvo excepciones muy contadas, que se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos, en situaciones muy puntuales, como por ejemplo en la crisis de 1987, 88, 89, que la gente migró a Canadá y a Estados Unidos, a Miami, al sur de la Florida. El panameño no migra. Habrá un pequeño grupo de panameños que migra, por ejemplo, a Nueva York, ¿no? La comunidad afro es más dada a eso y bueno, y tienen una comunidad panameña ya establecida en Nueva York. Pero el panameño no migra. Entonces, esos 3 pilares, sí, magnífico, pero para eso se requiere recursos. Entonces, la importancia de que esté el secretario nacional de Seguridad de Estados Unidos ahí es que el que tiene que poner los recursos es el país que genera el problema, porque la gente migra es para irse hacia Estados Unidos. Sí, pero por otro lado, lo que decía, se necesita voluntad, se necesita recursos, dijiste, pero también se necesita voluntad para resolver estos problemas básicos que no son tan complicados de resolver si le quitas la variable del negocio. Bueno. Lo hablábamos aquí hace unos minutos. ¿Por qué no se resuelve el problema del agua? En parte por falta de recursos también, pero por falta de voluntad. Y porque hay negocio hay con un las negocio aguas paralelo ahí de distribución de agua en carros cisternas. Lo mismo con la basura. En donde siempre están metidos los políticos, mismos, que son los encargados de resolver el problema. No lo resuelven porque si resuelven el problema se les acaba el negocio. Se acaba el negocio. Entonces, igualito con la basura, Flor, o sea, si enumeramos los problemas, la lista de problemas que tenemos recurrentes, permanentes, siempre vamos a tener al lado un negocio paralelo. Sí. Que es el que ayuda a paliar el problema, pero no lo resuelve definitivamente. Pero esa ayuda a paliar es un gran negociado, porque eso no es un negocio, es un gran negociado. Y ahí tenemos la respuesta a la pregunta que hacía el señor en Panamá Oeste y que le comentaba a Hugo, que qué tal que fuéramos más panameños si somos tan poquitos y no somos capaces de resolver nuestros problemas. Bueno, imagínense. Así es. Oye, y ayer el vicepresidente, exministro de la presidencia, Gaby Carrizo, tuvo su primer acto oficial de campaña, Guido. Sí, el lanzamiento oficial, curiosamente un día laborable, se vio desde tempranas horas, después de la hora de salida de los trabajos en el Estado, un peregrinar hacia el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa. Se causó algo de tranque vehicular en las inmediaciones del área, en el sector bancario, el área bancaria, y finalmente ahí estuvo acompañado pues de sus aliados políticos, entre ellos el diputado Raúl Pineda. Ahí vemos las imágenes. Gaby Carrizo en su discurso curiosamente hizo algunas menciones así como en clave, ¿no? Que yo no utilizaré a mis hijos para escudarme. No sé a quién le iba dirigido ese mensaje. Es fácil sospechar a quién, pero bueno, mensajes de esos trípticos que mandan los políticos que uno tiene que descifrar y desclasificar.
el llamado a la unidad en momentos en que el PRD tiene primero que hacerle frente a la elección primaria con 4 candidatos, Pedro Miguel González, Cristiano Adames, José Gabriel Carrizo, son 8. Y, bueno, 8 candidatos, me dice aquí el productor, 4 los más conocidos, y Juan Felipe Pití, el cuarto de los conocidos, los otros son miembros del PRD, pero no han tenido un alto perfil público. Y además, eventualmente en la papeleta van a estar 2 miembros más del PRD, muy seguramente la diputada Zulay Rodríguez corriendo por la libre postulación y muy seguramente el expresidente Martín Torrijos corriendo en la papeleta del Partido Popular. Entonces, el llamado a la unidad y los mensajes que hizo de que los problemas se arreglan en casa, etcétera, etcétera, son dirigidos hacia eso. Es un llamado que hace hacia esa situación que se está dando y que es real. O sea, va a haber 3 candidatos PRD en la papeleta, lo más seguro. Sí, la verdad es que no sé qué tan positivo sea eso, pero bueno. Guido, se nos ha acabado el tiempo, pero antes vamos a leer los nombres de los 8 precandidatos del PRD. Calixto Silgado, alias Obama. Pedro Miguel González, Juan Felipe Pití, José Gabriel Carrizo, Franklin Arosemena Torrijos, hay que poner el segundo apellido ahí, ¿no? Cristiano Adames, Leonel Alexis Rodríguez. Cristiano Adames Navarro. Porque te salta el segundo apellido. Y Eduardo Ríos, Unidos Podemos. Eduardo Ríos, Unidos Podemos. Muy bien. Es. Esos son los 8. Los 8 a presidente, ya son la lista oficial del Tribunal Electoral que publicó el 6 de abril con la publicación de las postulaciones. Guido, se nos acaba el tiempo. Bueno, entonces entramos en la recta final, ya ahora sí, de la precampaña política con las primarias de los partidos, los que tendrán primarias para presidente, habrá unos que no tendrán primarias sino solo Congreso, y de aquí a septiembre debe estar ya conformada más o menos la papeleta presidencial y las eventuales alianzas que se vayan a dar. Así que amanecerá y veremos. Si usted continúa en Telemetro Radio, siga con El Brunch y en RPC Televisión NCIS, Investigación Criminal Naval. Hasta mañana.